Bendiciones con todos. Tema 98. Las verdades de la palabra de Dios. Hoy Jesús calma la tempestad, parte 1. Y utilizamos Mateo capítulo 8, versículo del 23 al 27, que dice lo siguiente. Cuando entró Jesús en la barca, sus discípulos le siguieron, y de pronto se desató una gran tormenta en el mar, de modo que las olas cubrían la barca, pero Jesús estaba dormido. Y llegándose a él, le despertaron, diciendo: Señor, sálvanos, que perecemos. Y él les dijo: ¿Por qué estáis amedrentados, hombres de poca fe? Entonces se levantó, reprendió a los vientos y al mar, y sobrevino una gran calma. Y los hombres se maravillaron, diciendo: ¿Quién es este que aún los vientos y el mar le obedecen? Iniciamos hoy una nueva sección de 3 milagros precedidos por la enseñanza del discipulado. No olvidemos que el propósito del apóstol Mateo es presentarnos a Jesús como el Mesías, y para ello ha relacionado las sanidades divinas con el cumplimiento de Isaías capítulo 53 versículo 4, tal y como ya lo vimos. Hoy presenta un milagro que está relacionado en los otros 2 evangelios sinópticos y que es muy conocido entre el pueblo cristiano. Jesús calma la tempestad. Si recordamos el pasaje anterior, al verse Jesús rodeado de grandes multitudes, ordenó pasar al otro lado, Mateo capítulo 8, versículo 18, por lo que se embarcó junto con sus discípulos en el mar de Galilea. En el pasaje paralelo de Marcos se le agrega la variante de que otras barcas le siguieron. Escuche lo que dice Marcos capítulo 4, versículo 36. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. Esta escena tiene lugar en el mar de Galilea, el cual tiene 20 kilómetros de largo de norte a sur y 14 kilómetros de ancho de este a oeste. El mar de Galilea es por tanto pequeño, y realmente no es un mar, sino un lago. Por ello Lucas, el gentil, que había visto mucho mundo, nunca lo llama mar, sino siempre lago. Y esto se debe a que los judíos solían llamar a las grandes extensiones de agua mar. El valle del Jordán ocupa una profunda falla de la superficie de la tierra, y el mar de Galilea es parte de esa falla. Está a 210 metros por debajo del nivel del Mediterráneo. Eso hace que su clima sea templado y benigno, pero no es tan apacible como se ve a primera vista, ya que en cuestión de 15 a 20 minutos la calma se puede convertir en una repentina tempestad. Esto se debe a que al oeste hay colinas con valles y barrancos, y cuando sopla el viento frío del oeste, estos valles y cauzales actúan como abanicos gigantescos que provocan fuertes vientos. El viento parece que se comprime en ellos y se precipita sobre el lago con una violencia salvaje y con una rapidez alucinante, de manera que la calma de un momento se convierte en un instante en una tormenta terrible. Las tormentas del mar de Galilea se producen repentina y violentamente, de una manera totalmente impredecible y única, la cual aterroriza hasta el más experimentado marinero. Esto fue lo que pasó en estos versículos, tratando de cruzar al otro lado. De repente se levantó una gran tormenta que amenazaba destruir la barca.
La terrible tempestad, Mateo capítulo 8, versículo del 23 al 25, dice: Y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron. He aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Y vinieron sus discípulos y le despertaron, diciendo: Señor, sálvanos, que perecemos. En el griego original, la palabra que se usa para describir la tempestad es seismos, de la cual proviene la palabra sismos, cuando nos referimos a un terremoto. También encontramos la palabra grande para referirse a las olas, proviene del adjetivo griego megas, lo cual sugiere algo agrandado 1.000.000 de veces. Por tanto, podemos entender la magnitud de aquella tormenta, la cual de manera súbita se había presentado con fuertes vientos estrepitosos y hacían que se levantaran olas gigantescas que parecía que la barca se iba a hundir. Por ello Mateo señala que las olas cubrían la barca, mientras que Marcos y Lucas agregan que parecía que la barca iba a ser hundida. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echadas las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba, dice Marcos capítulo 4 versículo 37. En el libro del profeta Jonás encontramos otra historia de marineros que se vieron atrapados en una terrible tormenta. Escuche lo que dice Jonás capítulo 1 versículo 4 y 5 y versículo 13. Pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partía la nave. Y los marineros tuvieron miedo, y cada uno clamaba a su Dios, y echaron al mar los enseres que había en la nave para descargarla de ellos. Pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir, y aquellos hombres trabajaban para hacer volver la nave a tierra, mas no pudieron, porque el mar se iba embraveciendo más y más contra ellos. Posiblemente los discípulos, como los marineros de la historia de Jonás, lucharon por estabilizar la nave. No olvidemos que la mayoría de ellos eran pescadores experimentados, criados en el mar, pero tan grande era la tormenta que sus esfuerzos fracasaron. Curiosamente podríamos encontrar un paralelo con la historia de Job, donde los marineros, al verse afligidos, lucharon porque la nave no se hundiera mientras Jonás dormía. Igualmente, la Escritura dice que Jesús dormía, pero él dormía, dice. Entonces los discípulos entraron en gran pánico. En Mateo dice que los discípulos clamaron: Señor, sálvanos, que perecemos. Marcos dice que ellos gritaban: Maestro, ¿no tienes cuidado de que perecemos? En Marcos 4:38. Mientras que Lucas dice que ellos decían: Maestro, maestro, que perecemos. Lucas capítulo 8, versículo 24. Sea como sea, debió haber un sinfín de gritos clamando ayuda a Jesús, a tal punto que lo interrumpieron de su sueño. Es increíble ver estas verdades de la palabra de Dios. Aquí en este caso los discípulos van cruzando el mar de Galilea con el Señor Jesucristo y se encuentran con una enorme tormenta tan grande que parece que van a perecer. Pero Jesús está dormido. Imagínense que, como son dos partes de este video, en la segunda parte vamos a ver cómo Jesús, una vez que lo despiertan los discípulos, manda a callar al viento, manda a calmar la tempestad. Allí podemos ver el gran poder que tiene el Señor Jesucristo aún en la naturaleza. Allí podemos ver la protección del Señor Jesucristo que tiene con todos aquellos que le buscan de corazón.
Por eso tenemos que buscar a Jesucristo. Por eso tenemos que acercarnos a Él, porque Él está dispuesto a calmar cualquier tipo de tempestad que haya en nuestras vidas. Ellos tuvieron esa tempestad en el mar. Hay otras tempestades. Hoy día está esa plaga. Hoy día hay problemas económicos. Hoy día hay problemas de toda índole que les podemos llamar tempestad. Y solo Jesús tiene el poder y la sabiduría para ayudarnos a calmar esa tempestad. Entonces, con toda confianza, vengamos a Jesucristo y busquémosle a Él. Obedezcamos su palabra y Él va a calmar esas tempestades que hay en nuestras vidas. Amén. Padre, te damos gracias por tu palabra. Pedimos que tu Espíritu Santo la haga germinar en cada uno de nosotros, mi Dios. Ella nos alimenta cada día, Señor. Ella nos prepara, ella nos instruye. Y eso es maravilloso, Señor. Y también ha sido maravilloso que nos acompañes en medio de estos tiempos tan difíciles, Señor. Tu gracia y tu misericordia y todas las cosas, las bondades tuyas han estado presentes en nuestras vidas, Señor. Por eso te damos gracias en el nombre del Señor Jesucristo. Los bendecimos a ustedes también, que se dan a la tarea cada día de escuchar la palabra de Dios. Sigamos escuchando, sigamos aprendiendo, sigamos enviando esta palabra a otras personas. Ya sabe que ahora estamos viendo a través del Facebook, les enviamos el link, y los que no tienen Facebook tal vez pueden instalar un pequeño programa que se llama Telegram, que es igual que WhatsApp, y ahí sí no tenemos restricción para mandar los videos. Así que muchas gracias por escuchar y muchas bendiciones, que tengan un excelente día y lleno de bendiciones.